¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Canal Playmobil. Bienvenidos al episodio La Habitación Playmobil, un nuevo episodio de podcast en el que os contaré un poco más acerca de mi colección de Playmobil, cuando empecé a coleccionar y bueno, es porque esa afición a coleccionar Playmobil. Bueno, pues voy a contaros un poco, además vamos a tener también conexiones también, por supuesto, bueno, las notas de audio que nos hayáis mandado, por supuesto, en la que os preguntaba hobbies y aficiones, pues bueno, pues saldrán también en este episodio de podcast. Bueno, pues comenzamos. Bueno, pues yo llevo coleccionando ya más o menos desde los 6 años, más o menos. Cuando me regalaron el primer maletín de Playmobil, ahí fue cuando empecé, bueno, vi que me gustaron y bueno, pues ahí fue cuando empecé a coleccionar. Pero ¿por qué este podcast se titula La Habitación Playmobil? ¿Por qué? Imaginaros lo que es estar en una habitación en la que está llena de Playmobiles, en la que está rodeada de Playmobiles y que hay una ciudad entera de Playmobiles llamada anteriormente Ciudad Playmobil, cuando empezó a ser una ciudad pequeña pero que fue creciendo, que al poco tiempo se empezó a pasar a llamar Playmobilia. Bueno, actualmente se llama Playmobilia, por supuesto. Y bueno, la colección está bastante completa, desde una estantería de customs de Playmobil hasta una ciudad medieval dentro de una misma habitación. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, efectivamente, aparte de los dioramas que he realizado en Pola de Siero y Colunga, y que las cosas de esta ciudad pues se exponen en algunos sitios, en dioramas que he expuesto, eh, también están en una habitación. Y bueno, pues hoy voy a contaros un poco por qué esa afición. Yo empecé realmente coleccionando revistas de Playmobil desde que me regalaron el primer maletín de Playmobil, bueno, en un cumpleaños cuando era pequeño, bueno, llevo ya desde los 6 años coleccionando más o menos. Y bueno, pues me gustó ese maletín y bueno, pues desde ahí ya empecé a coleccionar revistas que venían con siempre, más o menos eran casi siempre los mismos muñecos, caballeros, policías, pero bueno, ahí empecé a coleccionar. Luego en la comunión me regalaron la comisaría de policía de Playmobil y bueno, pues ahí ya fue cuando la ciudad Playmobil ya empezó a tener edificios. Fue el primer edificio que tuve en esta ciudad. Ahora ya le convertí, yo siempre tengo mucha imaginación, hago muchas cosas, siempre imaginaba muchas cosas. De aquella en Playmobil ya tenía muchos menos Playmobiles de los que tengo ahora. Apenas tenía incluso niños en la ciudad, solo había una niña en la ciudad. Luego ya empecé a tener porque, bueno, pues había cosas que venían ya con niños de Playmobil y, bueno, pues ya empecé a conseguir, pero si no, era la única que había en la ciudad. Y, bueno, pues yo tenía que tener mucha imaginación y bueno, pues darle imaginación, hacer a lo mejor que había un parque para jugar o hacer que esas cosas eran como un parque para jugar, un edificio que era la policía, bueno, pues lo convertía alguna vez en edificio residencial o en ayuntamiento o bueno, en una especie de centro comercial. Actualmente son platós, en concreto uno es un plató de radio, el de Andaya de los 40 y otro es el plató del Picu que diseñé el año pasado. El edificio, bueno, era más grande, pero le quité un cacho, era una comisaría de policía, venía con otra parte al lado venía otra parte que era la cárcel, y lo otro eran como las oficinas de la comisaría de policía, digamos. Y bueno, pues lo dejé en uno, simplemente el edificio. Y bueno, pues lo convertí en eso, pero bueno, durante muchos años tuvo muchos usos ese edificio, desde comisaría de policía, pasando por, bueno, por una cantidad, por un montón de usos, también yo creo de restaurante también, estuvo mucho tiempo sobre todo el restaurante, que fue uno de los primeros restaurantes aquí en Playmobil, y que estuvo muchos años aquí en Playmobil, y bueno, pues era como para los Playmobil, bueno, lo poco que había en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue en el 2017-18 cuando en Reyes, bueno, me trajeron el carrusel de Playmobil, las cadenas, y eso ya venía con niños. Entonces, bueno, ahí empezaron a llegar ya niños a la ciudad, y bueno, me llegaron más cosas. De esa, bueno, eran cosas más pequeñas, no eran edificios, también un food truck, eh, y bueno, pues me empezaron a llegar más cosas. Luego ya me llegó, luego ya pedí el parque por mi cumpleaños, la Noria, ya venía con niños también, por supuesto. Entonces, bueno, la ciudad a partir de ahí ya se empezó a completar un poco y bueno, pues más adelante y más adelante siguió continuando y se fue completando poco a poco hasta convertirse en una ciudad en la que, bueno, una ciudad no, una habitación ciudad, básicamente, porque es la habitación, es mi habitación, pero llena de Playmobil. O sea, imaginaros lo que es esto, vaya.
Eh, de hecho, ha habido cosas que las he tenido que quitar y llevar para el pueblo. Aquí tuve un zoo, un acuario y claro, pues para poner otras cosas, pues claro, me iban llegando cosas nuevas y tenía que ir cambiando. Era como una exposición temporal. Pues esto ahora lo llevaba para el pueblo. El zoo lo lleva al pueblo, el acuario también, porque aquí no entraban, porque tuve que poner otros edificios. Llegó a tener hasta un recinto ferial que hice yo con dos edificios que tenía del sheriff, los reconvertí, bueno, serán como las entradas al recinto ferial y tuvo un pequeño recinto ferial, pero bueno, pues claro, obviamente al final lo tuve que acabar quitando, lo tendría igual un año en ese espacio que tenía libre y bueno, lo tendría un año más o menos, porque al final lo tuve que quitar porque claro, me iban llegando cosas y no entraban y claro, había que hacer espacio y tuve que quitar muchísimas cosas. O sea, Playmobil fue cambiando a lo largo del tiempo, ha ido cambiando, he ido poniendo y quitando cosas, vaya, y ya casi no me entran más porque lo tengo bastante lleno todo. Ahora, sobre todo con la colección medieval, lo que más ocupa es el castillo. O sea, imaginaos, a ver, el castillo es bastante grande, tampoco os penséis que ocupa un espacio entero, pero bueno, ya ocupa bastante, más que los edificios medievales, pero bueno, y es así. Luego tengo el hotel que me llegó en el 2020, en junio de 2020 a finales, y bueno, pues ahí fue cuando empezó a crecer un poco más la ciudad, con más Playmóviles y más edificios poco a poco. Y luego ya el acuario, el zoo, y bueno, pues así sucesivamente a lo largo de los años fue creciendo la ciudad. Luego más tarde ya empecé a coleccionar customs de Playmobil porque hasta aquel entonces no coleccionaba todavía customs de Playmobil, que esos son los que tengo colocados en la estantería de Playmobil. En la estantería de Playmobil, bueno, tengo alguno que no es custom, que es algún muñeco que, bueno, queda bien ponerlo ahí. Tengo uno Asterix y Obelix, tengo también los Kinder de Playmobil, los tengo ahí. Tengo también, bueno, el 50 aniversario de Playmobil que no es customizado, pero lo puse ahí porque como es la edición especial, alguna caja decorando también, ¿no? Bueno, de Playmobil, ¿no? Que tengo, que las guardo ahí. Eh, Guardé alguna caja también de los vehículos que las puse arriba del todo. Guardé la de Citroën y Volkswagen, las guardé arriba del todo. Y bueno, pues arriba del todo de la estantería, en la parte alta, es donde tengo tres vehículos. Otro lo tengo debajo, justo bueno, en la parte de la estantería baja. Tengo un Porsche que está detrás de los muñecos. No se ve mucho en las fotos. Cuando he publicado alguna foto de los customs, pues no se ve mucho porque está detrás. Pero lo demás está, la he ido renovando, a lo largo del tiempo he ido cambiando, algunos han ido cambiando de piso, de estantería, otros los he ido moviendo, bueno, y he tenido que ir colocando porque empecé pues con algún policía de Playmobil y luego poco a poco fui completando con más customs de Playmobil de todo tipo. Comprados, bueno, algunos son comprados en Imaginaclix, que es una juguetería que personaliza Playmobiles, y otros ya han ido comprándose en otras jugueterías o sitios que customizan Playmobil. Tengo también militares, tengo el legionario con la cabra y tengo algún otro, y bueno, pues esto es la habitación de los Playmobil. Una estantería en la pared con los customs de Playmobil. Eso, a ver, no es todo fácil, pero luego lo que son los edificios, imaginaros lo que seguramente todo el mundo tenga algún hobby o afición y bueno, pues tenga algún espacio donde tener una estantería, un sitio, yo no sé, a lo mejor en su habitación o en el pueblo mismamente, porque, a ver, en el pueblo no tengo tanto como aquí, pero claro, ahí tengo muchísimo más espacio y tengo menos cosas que aquí que en Playmobil. Tengo ya allí es el pueblo de los Playmobil y esto la ciudad de los Playmobil. O sea que imaginaros lo que es un mundo imaginario. Imaginaros la imaginación que tengo para hacer todas estas cosas y inventarme cosas, historias con los Playmobil, eventos. Bueno, yo tengo mucha imaginación y hago muchísimas cosas. Todo lo que sea, eh, bueno, real, no sé, un evento que haya en realidad, pues lo hago, lo intento recrear, no sé. Siempre intento copiar así ideas también, sobre todo en mi ciudad también hago eventos que se hacen aquí, bueno, algún mercado, por ejemplo, la Feria de la Ascensión, San Mateo, por supuesto. En Navidad, bueno, también intento copiar un poco, bueno, esas cosas. Y bueno, nada, tengo un montón de cosas que he ido quitando. Ha habido un espacio antes que era como un paseo comercial y bueno, lo he ido tenido que quitar. Porque no entraban ya más cosas y lo tuve que quitar. O sea, tuve que quitar hasta el parque de Playmobil, o sea, del poco espacio que tenía ya, porque no me quedaba más espacio. Y la verdad que está todo súper lleno. O sea, que imaginaros lo que es estar en una habitación Playmobil, en una habitación pero llena de Playmobiles y en la que es todo un mundo de imaginación, totalmente, bueno, un mundo imaginario en el que hay un montón de personajes de Playmobil, distintos mundos, viajes a la época medieval, bueno, pasas un montón de horas aquí jugando y súper entretenido.
Y bueno, también la verdad que es entretenido esto de grabar podcast, que es mi nuevo formato de grabar podcast. Ya os iré contando un poco más acerca de mi colección. Bueno, pues os estoy contando un poco este episodio, lo he titulado La habitación Playmobil, bueno, pues porque me gustaría dar a conocer mi colección. Seguramente algunos ya habréis visto mis dos reportajes que me hicieron, uno en El Comercio y otro en La Voz de Asturias, en el que, bueno, hablando un poco acerca de la colección. Eh, de Playmobil. Me entrevistaron ya dos veces, también me habían contactado de la TPA y bueno, eh, de hecho, bueno, los tengo aquí, tengo dos cuadros, bueno, dos marcos de cuadro, los que tengo puestos en mis dos noticias, una en El Comercio, el que habla sobre los pasos de Semana Santa y bueno, la otra es solo digital, el Comercio la hay digital bajo suscripción y en papel. Y la otra, bueno, solo digital, pero bueno, tengo una impresión que hice de una foto, porque solo es un periódico digital y gratuito. Y bueno, pues esa sí que habla un poco en general de la colección, es muy extenso, tiene varias fotos de lo que hago y habla muy bien de la colección. La otra, bueno, se centra un poco en Semana Santa y bueno, en algún otro evento también habla de San Mateo un poco y bueno, pues habla también de algún custom que tengo, pero bueno, sobre todo habla de Semana Santa. De hecho, los tenéis en mi Instagram, podéis leer la noticia. Eh, la tenéis puesta, la de la voz de Asturias y la de los pasos de Semana Santa también. Y bueno, pues nada, luego acerca de mi colección, esto es una habitación repleta de Playmobil. Eh, Seguro que cuando lo veis en fotos, madre mía, menuda colección que tiene en una habitación también. Pues sí, tengo una colección grande para una habitación, bueno, que no cabe todo, que he ido quitando cosas y poniendo y bueno. Pues yo empecé, pues como os decía, bueno, os conté un poco acerca de mi colección, de cuando empecé a coleccionar y esta pasión por los Playmobiles, que llevo ya un montón de tiempo y bueno, en la que poco a poco ha ido creciendo a lo largo de los años. Tardó unos años en crecer, pero fue creciendo poco a poco, vaya, ahora ya se ha convertido ya en una gran ciudad con un montón de Playmobiles. Fijaros que de empezar a coleccionar revistas de Playmobil, que ahora ya no colecciono, a pasar a comprar cosas grandes, juguetes de Playmobil, bueno, todo tipo, de temática medieval, vehículos, bueno, hay cosas que, bueno, son más fáciles de guardar, por ejemplo, las atracciones de feria, tengo también un ferial de atracciones, la noria gigante, bueno, esas cosas. Pero luego los edificios, para guardarlos en un sitio, imposible, esos tienen que estar fuera todo el rato. Y algunos los he ido teniendo que quitar, porque no entraban ya, básicamente, aquí. De hecho, el acuario y el zoo me los he llevado al pueblo porque, bueno, allí tengo más espacio y, bueno, allí hay esta piscina de Playmobil con toboganes y todo, y una heladería. Así que imaginaos lo que es. Tengo hasta un armario lleno, bueno, donde guardo, ahí es donde guardo Playmobil, algún accesorio de Playmobil, piezas, cajas, y luego, bueno, guardo también lo de los eventos, las casetas, la decoración navideña de Playmobil, ya, bueno, todas esas cosas las guardo ahí. Eh, y bueno, nada, llevo coleccionando. Mi primer maletín yo creo que lo tengo todavía por ahí guardado. Los caballeros medievales, probablemente uno lo tenga por ahí ya. El caballo no sé ya si tiene, venía como con una protección o algo. El caballero yo creo que lo tengo por ahí. Me suena que sí, pero sin las piezas, sin nada, pero lo tengo por ahí. Era un maletín de caballeros medievales que me lo regalaron. Y bueno, pues desde ahí me empezó a gustar bastante, la verdad. Y bueno, pues empecé a coleccionar revistas y revistas. De hecho, tengo algún póster de Playmobil que encontré, porque todavía aquí en algún cajón tengo alguna revista guardada antigua de Playmobil, en la que, bueno, yo la verdad que las revistas ni siquiera a veces, alguna vez participé en algún concurso, pero sobre todo las compraba para tener la figura muchas veces. Al final las figuras siempre eran lo mismo, eran eh, policías, bueno, alguno de aventuras también, algún animal también, a veces venía yo tengo uno que tengo en la casa del árbol también, que la tengo en el pueblo, que era como un guardabosques, eso, un guardabosques. Y bueno, nada, vamos ahora a pasar a las notas de audio que nos habéis mandado aquí a este episodio de podcast, que nos habéis mandado varias notas de audio al WhatsApp. Y bueno, la que nos contáis un poco hobbies y aficiones, porque seguramente que todo el mundo tenga hobbies y aficiones y bueno, cada uno tenga sus hobbies y aficiones diferentes. Bueno, vamos a ver, aquí va el primer audio. Buenas tardes, Dani. A mí me gusta mucho MotoGP
Me gusta Valentino Rossi, me gustan las carreras de MotoGP y me gustan los pilotos de la categoría de MotoGP. Me encantan Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Marc Márquez, Andrés. Bueno, por aquí tenemos un audio de Pablo, bueno, que nos ha contado un poco acerca de su afición por las motos, el MotoGP y todo eso, que le mola mucho. Vamos con otro audio. Hola a todos, mi nombre es Diego y mi hobby es el gimnasio. En el gimnasio tienes varias secciones, que pueden ser la zona cardio, la zona de pesas, la zona fitness. En la zona cardio tienes varias zonas como de bicicleta, elíptica. Bueno, por aquí nos cuenta un poco Diego, un poco su afición o su hobby, bueno, en su tiempo libre, seguramente, pues que es ir al gimnasio. Bueno, nos cuenta un poco lo que hay en el gimnasio también, pero bueno, que es ir al gimnasio. Bueno, está bien. Vamos con otro. Nos han mandado tan solo 3 audios. Espero a ver si el próximo podcast participa más gente. Vamos con otro. Bueno, pues por aquí nos han contado, este era un poco más corto que los demás, pero bueno, tan solo eran 3 audios los que nos mandaron. Esta vez solo participaron 3 personas, pero bueno, ha estado bastante bien y bueno, pues nos contaban acerca un poco de sus aficiones o lo que les gusta hacer, porque bueno, todo el mundo al final tiene sus aficiones o colecciona algo, bueno, hay algo que le guste, sea Playmobil, Lego o bueno, lo que sea, escribir, leer, hacer deporte, bueno, siempre hay para todo. Yo por supuesto Playmobil, como siempre, por supuesto. Hay gente que también es de videojuegos. Yo, por supuesto, siempre va a ser Playmobil, mi afición. Y voy a seguir coleccionando por mucho tiempo, vaya, un montón de cosas y ampliando la colección en mi habitación Playmobil, por supuesto. Y bueno, recordar que siempre todo lo que hago, los eventos, pues es en la habitación Playmobil. Así que imaginaros cuando monto un evento aquí, ya sea San Mateo, Navidad, más cosas dentro de la ciudad, se duplica la población. Y luego en el pueblo tengo mucha imaginación porque yo es como que recreo un poco la realidad en plan turística. Por ejemplo, en temporada Semana Santa, puentes o verano, la población, hay más población, sobre todo en el tiempo de verano es como que, bueno, hay más turismo y en invierno pues como que se queda vacío, es como que solo quedan los del pueblo, algún veraneante y bueno, pues es un poco de imaginación, hago también las fiestas, bueno, esas cosas un poco de imaginación y bueno, también que se lleven bien los vecinos porque bueno, también es una cosa que bueno, pues se llevan bien, tienen muy buena relación, bueno, mucha imaginación, vida en el pueblo, siempre me invento diferentes historias, pues es vida en el pueblo, vecinos charlando, tomando un café, bueno, lo que sea. En la ciudad, bueno, pues por ejemplo, no sé, reuniones de amigos, tomar algo en llegar la casona, bueno, esas cosas, visitas al museo, turistas que vienen y van, bueno, la ciudad está repleta de momentos de imaginación, de eventos, de todo tipo de cosas. Yo me imagino muchas cosas y historias, algún teatro también hice, versión Playmobil, bueno, muchas cosas hice. O sea, me imagino muchísimas cosas. La imaginación y la creatividad es muy importante. Y bueno, pues yo aquí en Playmobil la desarrollo a tope, vamos. Eh, tengo mucha imaginación para todo esto, lo que es la habitación Playmobil con una colección súper mega completa y llena de Playmobil. Y bueno, pues nada, hasta aquí este episodio de podcast en el que os he hablado sobre la habitación Playmobil. Este es el primer episodio en el que os he hablado acerca de mi colección, cuando empecé a coleccionar. Y bueno, pues me faltó, bueno, deciros un poco el por qué. Bueno, pues la verdad que por qué me empecé a aficionar a la colección, la verdad que me empezó a gustar bastante. Yo nunca pensé que llegase a ser un gran coleccionista y tener tantos Playmobiles. Bueno, a lo mejor era solo por un tiempo cuando era pequeño, pero no. Llegó a ser una afición y me aficioné y empecé a coleccionar mogollón. Y bueno, la verdad que me gustaron bastante esos Playmobiles como juguete y bueno, pues a partir de ahí empecé a coleccionar y a tener y bueno, a jugar con ellos, imaginar, bueno, esas cosas.
Y bueno, nada, pues a partir de ahí me gustaron bastante y bueno, poco a poco fui coleccionando, me llamaron la atención y bueno, pues a partir de ahí. Y bueno, fue por ese regalo que me gustó de un amigo, bueno, me gustó bastante ese regalo de un maletín de Playmobil y bueno, pues la verdad que a partir de ahí empecé a coleccionar. Bueno, hasta aquí este primer episodio de podcast de la habitación de Playmobil. Os he hablado acerca de mi colección, cuándo empecé y por qué. Así que bueno, gracias a todos. Recordad seguirme en Instagram, canal Playmobil, y Facebook también, mi red social personal, Daniel Barra Bajarquejo, y en mi canal de YouTube suscribiros y dar like al podcast. Recordad que este episodio de podcast y todos los demás solo estarán disponibles en mi canal de YouTube y que se publicará el miércoles día 29 a partir de las 3 de la tarde. Lo tendréis disponible en mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de la habitación Playmobil.